¿Cuántos cristianos andan con mascarilla en la boca por miedo a la enfermedad? O sea, le creen más al hombre que no a Dios. ¿Cuántos cristianos ahorita, hermanos, se ponen la mascarilla no por respeto a las autoridades? No, muchos se la ponen por miedo. ¿Cuántos cristianos hoy en día se lavan las manos con cuánta cosa por miedo? Ojalá y fuera por respeto a las autoridades, está bien. Si tú te pones una mascarilla por respeto a las autoridades, está bien. Pero les aseguro que hay gente que no se pone una mascarilla por respeto a las autoridades o por miedo a no pagar una multa, sino que muchos usan una mascarilla por miedo a la enfermedad. Y eso está muy mal, mi hermano. Porque la gente que tiene fe y conoce la palabra sabe perfectamente de que esto no llegará. Y si llega a nuestra vida es porque los planes de Dios así son. Pero así como viene, así se va. Porque dice la Biblia que Dios es quien hace la llaga. Él la venda, Él quiere y sus manos curan. Mateo capítulo 14, 31. Qué precioso. Mateo capítulo 14, versículo 31. Esta es la historia cuando dice la Biblia que Jesús caminó sobre el mar. Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, permíteme que yo camine en las aguas. Jesús le dijo: ven, Pedro. Y en el capítulo 29, capítulo 14, versículo 29, y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Te das cuenta lo que hace el miedo? ¿Te das cuenta lo que hace el miedo? Al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Ahí está la poca fe. La poca fe hace que el hombre tenga miedo. La poca fe hace que el hombre tenga miedo, y el miedo hace que la gente se hunda. Si tú estás en poca fe, puedes caer de rodillas y decirle: Señor, yo soy esa persona que tengo poca fe, auméntame la fe. Pero díselo con lágrimas en los ojos. Dile: Señor, auméntame la fe. Yo no quiero hundirme en este problema, no quiero hundirme en el fracaso. Señor, auméntame la fe para caminar sobre la tempestad, para caminar sobre las aguas y no hundirme al momento de la tempestad. Pedro empezó a caminar bien, y esto es lo que le pasa a mucho cristiano. Mucho cristiano empieza caminando bien sobre las aguas. Las aguas representan los problemas, las aguas representan la muchedumbre de circunstancias que vienen a nuestra vida. ¿Cuánto cristiano empieza caminando bien, pero de repente se hunde? Yo no sé si te ha pasado que antes habían hombres que predicaban, hoy están en una cantina, hoy están en adulterio. ¿Qué pasó? Se hundieron. ¿Pero por qué? Por la poca fe. Tuvieron miedo y ahora están donde nunca quisieron estar. Esto es lo que hace la poca fe. Hace que la gente tenga miedo y se hunda. Pedro, él iba caminando bien. Mano, esto le está pasando a mucha gente. Gente que empezó caminando bien. Gente que iba bien caminando sobre los problemas. Hoy están llorando diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué caí? Entonces está viendo que la poca fe, primero, hace que el hombre se afane. 2, hace que la persona tenga miedo. 3, la poca fe hace que la gente tenga miedo y se hunda en los problemas. Bendito sea Dios. La poca fe hace o permite que el milagro no ocurra. Cuando hay poca fe, la poca fe no va a permitir que tú veas el milagro. Es la poca fe la que no permite a que tú veas lo que le estás pidiendo a Dios. Yo no sé cuánto tiempo le has pedido a Dios y no lo has podido ver. ¿Por qué? Por la poca fe. Y es que la poca fe no va a permitir que tú veas más allá. A veces la gente le cree más a la voz del hombre. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos cristianos andan con mascarilla en la boca por miedo a la enfermedad? O sea, le creen más al hombre que no a Dios. ¿Cuánto cristiano ahorita, hermano, se pone la mascarilla no por respeto a las autoridades? No, muchos se la ponen por miedo. ¿Cuántos cristianos hoy en día se lavan las manos con cuánta cosa por miedo? Ojalá y fuera por respeto a las autoridades, está bien. Si tú te pones una mascarilla por respeto a las autoridades, está bien. Pero les aseguro que hay gente que no se pone una mascarilla por respeto a las autoridades o por miedo a no pagar una multa, sino que muchos usan una mascarilla por miedo a la enfermedad. Y eso está muy mal, mi hermano.
Porque la gente que tiene fe y conoce la palabra sabe perfectamente de que esto no llegará. Y si llega a nuestra vida es porque los planes de Dios así son. Pero así como viene, así se va. Porque dice la Biblia que Dios es quien hace la llaga, Él la venda, Él hiere y sus manos curan. Yo no sé cuánto, mira usted cuántos cristianos andan con mascarilla. Pero no andan con mascarilla porque respeten a las autoridades o por miedo a no pagar una multa. Muchos andan con mascarilla por miedo a la enfermedad. Qué desgracia de cristianos. Qué desgracia de cristianos. Eso es lo que hace la poca fe. Hace que te hundas en los problemas. La poca fe es la que no permite que el milagro ocurra. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 versículo 14 dice la Biblia: cuando llegaron a él gentío, vino a él un hombre de rodillas delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráigamelo para acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedando sano desde aquella hora, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. ¿Te das cuenta que la poca fe es la que no permite que tú veas el milagro? Hay gente que se atreve a culpar y decir: es que Dios no me sana. ¿Pero por qué no te sana? Porque no tienes fe. Ahora te voy a dar un pequeño requisito. ¿Cómo puedo obtener fe? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo obtener fe? Hay muchas formas de obtener fe. Una fuente para obtener fe es pidiéndosela a Dios. Capítulo 17 de Lucas, versículo 4, vimos que los discípulos le pidieron a Jesús que les aumentara la fe. Esa es una forma de obtener fe. La otra forma de obtener fe es escuchando la palabra de Dios. ¿Acaso no dice Romanos 10:17 que por el oír la palabra viene la fe? Y por la fe es el oír, y el oír es por la palabra. Entonces hay gente que no tiene fe porque lo que menos hace es escuchar palabra. Se la pasa todo el tiempo escuchando cualquier tontería y lo que menos escuchan es palabra. Los discípulos ahí estaban queriendo echar fuera ese demonio, pero no podían. Y no pudieron echar fuera el demonio. Cuando llega Jesús y se lo presentan a él, lo echa fuera. Los discípulos se le acercan y: maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Qué le dijo Jesús? Por vuestra poca fe. ¿Te das cuenta que la poca fe no permite que tus ojos vean milagro? Y es que eso es lo que pasa hoy en día. ¿Cuántas veces Dios quisiera glorificarse, pero la gente es incrédula? A veces pasa el caso de que mandan a llamar a un pastor para orar y no llega el pastor, sino llega, por ejemplo, un miembro que dicen: hermano, nah, así no, yo el pastor quería que viniera. Perdiste, porque tu fe entonces está en el pastor, tu fe está en el hombre, y no, tu fe y mi fe tiene que estar puesta en Dios. A veces me ha pasado que me enfermo y tengo a mis niños, mi niña de 3 años, mi niño de 7 años, y le digo: oren por mí. Ponen manos y oran por mí, y al rato estoy bien. ¿Por qué? Porque no es la persona, es la fe de la persona. Es la fe la que actúa. Hay gente que si el pastor no ora por ellos, no pasa nada, porque tu fe está en el pastor. Hay gente que si el pastor no llega a orar, ellos no reciben oración de otro. No. Hermano, si un niño ora por ti, gloria a Dios. Esa es la primera etapa de la fe, la poca fe. Ahora viene la segunda etapa de la fe. Y la segunda etapa de la fe es la mucha fe. Esa fe es buena, mi hermano. Esa fe es buena. Si tienes mucha fe, gloria a Dios. Entonces vamos a ver las características de una persona que tiene mucha fe. La mucha fe es aquella que me hace creer aún en la palabra de Dios. Cuando la persona tiene fe, simplemente crea la palabra. Si la palabra dice que la obediencia te trae bendición, dice la gente: pues yo voy a ser obediente porque la palabra lo dice. O sea, fe en la palabra.
¿Por qué el adúltero deja el adulterio? Porque tiene fe en la palabra, porque le cree a la palabra. ¿Por qué el borracho deja la borrachera? Porque le cree a la palabra. ¿Por qué el homosexual deja el homosexualismo? Porque le cree a la palabra. ¿Por qué el fornicario se casa con su esposa? Porque le cree a la palabra. Esa es la mucha fe. ¿Por qué muchas veces compartes con el que tiene necesidad? Porque tienes fe. Es que la fe es la que te impulsa a hacer aquello. Mira, la mucha fe simplemente hace que la gente cree en la palabra. Dice la Biblia, Mateo capítulo 8, versículo 8. Qué precioso está esto, hermano. Mateo capítulo 8, versículo, vamos a leer del capítulo 8, versículo 5. 8:5 de Mateo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 7. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Checa esta palabra. ¿Qué dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué fe de este hombre! Solamente di la palabra. Porque yo también soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. A mi siervo haz y esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y la palabra tanta significa mucha. Es la mucha fe la que te hace creer en la palabra. ¿Cuánta gente me ha llamado por teléfono y me ha dicho: pastor, ore por mí? Declaramos la palabra y a los días llaman y dicen: pastor, ya estamos sanos. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra, recibieron la palabra. ¿Qué dijo el centurión? Señor, mi siervo está enfermo. Jesús dijo: permíteme, yo voy. Y el criado dijo: no hay necesidad que vayas. Simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se le queda viendo y le dice: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabes por qué? Porque el centurión era gente excluida. El centurión no era, hermano, no era pueblo de Dios, era gente que estaba excluida. O sea, un centurión, pongámoslo de esta manera, el centurión representa a un mundano, gente que no está en los caminos de Dios. Y a veces eso es lo que pasa. A veces el incrédulo tiene más fe que un cristiano. A veces hay incrédulos, hermanos, que tienen fe grande, mientras que el cristiano no tiene fe. Por ejemplo, hay amigos que agarran camino y se van para Estados Unidos. A los 5, 10, 15 días ya están en Estados Unidos. Ni oraron ni ayunaron. Mientras que el cristiano muchas veces está orando, ayunando, hace esto, hace el otro y no pasa nada. Oh. Eso fue lo que Jesús le dijo al centurión. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo conozco gente que no es cristiana, ofrendan, algunos hasta diezman y no son cristianos. ¡Qué fe la que tiene esta ingrata gente! Mientras que el cristiano no lo hace, ¿qué pasa? Es que la mucha fe es la que te impulsa a creer la palabra. Hay gente que a ley fuerza quieren que un pastor llegue y ponga las manos sobre él. Hay gente que está enferma y quieren que a ley fuerza llegue el siervo y ponga las manos sobre él. Este centurión dijo: no hay necesidad que vayas a mi casa. Simplemente di la palabra. Hermanos, eso es fe, creer en la palabra. Por eso cuando tú escuches palabra, di amén y recibe la palabra, cree en esa palabra. Hay unos versículos en la Biblia que son los que yo me aferro, son los que yo me prendo en estos tiempos de epidemia, de enfermedad. Hay unos versículos como por ejemplo: que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda, a ti nada te va a pasar. Estos son los versículos de los que debemos de aferrarnos en estos tiempos de enfermedad. Hay versículos en la Biblia que yo me aferro. Ahorita que no hay trabajo, las tiendas están cerradas, muchos trabajos han colapsado, no hay empresa, todo está cerrado. Pero hay versículos 37-25 de Salmo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado,
ni ninguna de mi simiente que mendigue pan. Ahí está la promesa de Dios. Aférrate de ese versículo. Si no tienes trabajo, te quitaron tu trabajo, aférrate. Aunque no tengas trabajo, pero Dios no te va a dejar sin comer. Dios no te va a dejar sin comida. Si dice la Biblia que Elías, cuando estaba en la cueva, Dios mandó cuervos para que le llevaran comida, que cuervos representa gente impía. Si Dios le llevaba comida a Elías a través de cuervos, ¿cómo no te va a sustentar a ti? También eres una persona inteligente que le crees a la palabra, te aferras de la palabra.